Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. Bienvenidos a Entre Washington y México. En los últimos episodios de este podcast hemos estado hablando de la violencia que impera en nuestro país, algo que venimos arrastrando desde que Felipe Calderón, con esa guerra militarizada contra el narcotráfico, provocara la descomposición social y, hasta cierta manera, la diversificación criminal y sobre todo de los cárteles de las drogas en toda la República. Ahora nos tocará la oportunidad de hablar con Manu Ureste, un periodista español, quien acaba de publicar un libro que se titula Vivir con el narco, crónicas y retratos de un país en guerra, la editorial del sello de la editorial Grijalbo. Manu, gracias por estar entre Washington y México. Hola Jesús, pues un gusto estar aquí en tu podcast entre Washington y México y nada, la verdad que estoy muy agradecido. Y bueno, la pregunta obligada para un periodista mexicano a un extranjero es, este retrato que haces, ¿qué recoge? Bueno, Vivir con el narco es un libro de 17 crónicas que abarcan los últimos 3 sexenios, desde que un poco del final de Felipe Calderón, de cuando se arrancó esta guerra contra el narco que tú hablabas en la introducción, pasando por Peña Nieto hasta el sexenio de López Obrador. Y son 17 crónicas que abarcan también pues, buena parte del país, porque el objetivo era pintar un cuadro de cómo pues, vivir con el narco, cómo el narco ya se nos ha metido en México hasta pues por debajo de las uñas, como dice Ricardo Rafael en La Contra, cómo se ha metido en nuestros aspectos más cotidianos, ¿no?, de nuestra vida, y de cómo el narcotráfico pues, dejó de ser hace mucho tiempo esto de que, bueno, pues ya nada más es una cuestión de eso, de narcotráfico, de drogas. Se decía mucho, me acuerdo al inicio, si tú no te metes con ellos no se meten contigo, pero creo que en estas crónicas lo que se refleja es esa evolución de cómo el crimen organizado dejó hace mucho tiempo de ser solamente narcotráfico. Ya hay pues, una gran diversidad de actividades criminales, el cobro de piso, el tráfico de personas, extorsiones, cómo están influyendo en las campañas políticas, ¿no? Por eso hay crónicas sobre madres buscadoras, por ejemplo, hay varias crónicas muy duras. Hay crónicas también sobre personas migrantes que pues, son violentadas sistemáticamente en la frontera sur y norte del país y a todo su recorrido por México. Y también hay crónicas sobre cómo hay un espacio importante para la niñez y la juventud en este libro, de cómo la estamos perdiendo, ¿no? Desde la portada creo que se puede ver una foto muy, muy poderosa, muy triste también, de un niño posando, ¿no? Con un arma de juguete, pero muy simbólica. Y también cómo hay crónicas en las que hablamos con sicarios, jóvenes sicarios, que están en los cárteles de Chihuahua, de Ciudad Juárez, y nos cuentan cómo acabaron en el crimen organizado, a pesar de que en este último gobierno de López Obrador pues hubo un esfuerzo importante, sobre todo económico, ¿no?, con estas becas de jóvenes construyendo el futuro, y pues cómo no se está logrando el objetivo de pacificar el país y de mantener alejado a los jóvenes del crimen organizado, ¿no? Ahora, con esta lupa que recoges estas crónicas, yo te quería hacer una pregunta específica cuando hablas de que los cárteles ya no son lo mismo. Ahí difiere un poquito, Manu, y por eso quisiera escuchar tu punto de vista. Los cárteles profesionales del narcotráfico, y me parece que hasta está de más el decirles profesionales, siempre se han dedicado a lo más importante, que es exportar drogas a Estados Unidos. Uh-huh. Y me parece que hacer una coyuntura de que se han involucrado tanto en el tráfico de personas, por ejemplo, en secuestros, no está bien en la connotación, porque no necesariamente son los mandos de estas organizaciones criminales transnacionales, sino más bien lugartenientes que se han diversificado aprovechándose del terror que implica, por ejemplo, decir
Cártel de Jalisco Nueva Generación o la familia michoacana. Y en ese mismo sentido te pregunto, porque a raíz de lo que ocurrió en el sexenio de Calderón, en los medios de comunicación, el entrevistar a un pistolero inmediatamente se le etiqueta como sicario. Y no necesariamente es un sicario, sino más bien un asesino. ¿Cómo lo ves? Sí, sí puedo coincidir con tu análisis. Yo más bien me refiero, yo cuando yo llegué a México, que era 2008, no sé, yo veía el problema de la violencia, obviamente ya estaba en auge, ¿no? Ya se hablaba mucho de Ciudad Juárez, de Tijuana, de Acapulco incluso, ¿no? De Tamaulipas, Veracruz, ni se diga, ¿no? Pero creo que a lo largo de los años, pues esta estrategia de contención, ¿no? Supuesta contención del crimen organizado con la guerra contra el narco, pues es como si hubiéramos agarrado una taza de cerámica y la hubiéramos estallado con todas nuestras fuerzas contra el suelo y se esparce por toda la habitación. Y ahí es donde está esto que tú dices, ¿no? Creo que los cárteles, digamos, históricos, por así decirlo, pues cárteles de Sinaloa sobre todo, pues ahí siguen. Pero pues surgieron muchísimas células, ¿no? Por ejemplo, esto que dices de que muchas veces aprovechando esta coyuntura de decir, del terror que implicaba decir soy del cártel tal, en Córdoba, en Veracruz, yo lo viví mucho con el tema de los Zetas, donde ya cualquiera llegaba y te decía pues que era de los Zetas y que tenías que pagarle una cuota, una extorsión, ¿no? Y luego después te enterabas que tal persona había sido ejecutada porque se hacía pasar por integrantes del cártel, ¿no? Pero al final de cuentas al ciudadano común yo creo que pues lo que le afecta es esta violencia, así sea directamente de un sicario del cártel o sea de alguien que se hace pasar. Creo que la violencia es innegable que se ha esparcido por todo el país. O sea, hoy día, Jesús, y tú lo sabes muy bien, ¿no? Dime qué territorio aquí en México está libre de esto, ¿no? O sea, Chiapas, por ejemplo, hasta hace un par de años era un estado conflictivo, obviamente, con conflictos sociales de hace muchos años. Era un estado donde también estaba mucho el tema del tráfico de personas, que había mucha delincuencia común, que se aprovechaba también de esto y así. Pero hoy día es un estado donde no se puede casi ni ir a reportear a estos lugares de la frontera, porque ya están totalmente pues, bajo guerra, ¿no? Entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa y algunos cárteles ahí, o células locales, ¿no? Zacatecas, Guanajuato. En 2015 Guanajuato tenía 200 homicidios, según las cifras oficiales. Ahora tiene más de 2.400. Entonces, bueno, voy un poco a eso, ¿no? Que el crimen organizado antes yo creo que históricamente era más visto como esto, ¿no? Como un poco el modelo cártel Sinaloa, que era como los narcos muy, entre comillas, buenos, que se dedicaban nada más a su trasiego de drogas y sí, había por ahí, obviamente, conflictos y ejecuciones y así, pero ahora pues se esparció, ya hay células de las células de las células, o sea, solamente en el estado de Guerrero. Eso es a lo que voy, Manu, que Ajá, no necesariamente es el cártel de Sinaloa. Exactamente, pero sino que son ramificaciones que utilizan quienes las manejan el nombre de la institución para la cual se supone, institución criminal a la que deben responder, para, como decimos en México, debajo de la mesa, sacar dinero, aterrorizar y asesinar a personas. Ahora, te quiero preguntar en específico, y nos hables un poquito de esta crónica con la que titulas un capítulo, La trituradora de jóvenes, que me parece que nos podría reflejar justamente el tuétano de lo que estamos hablando, que corroe como cáncer a la República Mexicana. Sí. Mira, esta crónica, La trituradora de jóvenes, es parte de una investigación que se llamó México destruyendo el futuro, porque fue un análisis, una investigación muy profunda sobre este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Las autoridades han dicho, bueno, el propio presidente lo ha dicho públicamente varias veces, ¿no? De que ya se están atacando las raíces de la raíz del problema, que ya no, que así lo dijo, que ya no hay jóvenes reclutados por el crimen organizado. Y nosotros lo que hicimos fue pues, demostrar con muchísima información de transparencia a la fiscalía de que lejos de reducirse los homicidios jóvenes han aumentado, aumentaron como un 60% con datos del INEGI, también los delitos vinculados al crimen organizado cometidos por jóvenes, en fin, todo ese etcétera, ¿no? Y lo que hicimos fue dijimos, bueno, ¿cuál es el lugar o cuáles son los lugares que según los datos, digamos, es más peligroso ser joven, ¿no? Y uno de esos lugares era Ciudad Juárez, Chihuahua capital, y ahí fui a entrevistar pues a varios jóvenes que estaban en el cártel, uno de la línea, otro de los mexicles, y bueno, pues lo que nos contaban era que ellos habían acabado ahí por un tema de pues, abandono familiar, luego después de drogas y de falta de oportunidades, y que llegó un cártel y pues los reclutó, ¿no? Primero empiezan con cosas muy como llevar un paquete de un lado para otro, luego de halcones, y ya van subiendo en el escalafón. Entonces les preguntábamos también
no solamente a estos jóvenes que estaban en el cártel, sino jóvenes que también estaban en conflictos con la ley, que todavía, digamos, estaban bajo tutela del Estado, de la policía. Le preguntábamos, oye, no sé, ¿tú cómo ves esto de las becas? ¿A ti impediría que, por ejemplo, que si llega un cártel y te ofrece más dinero, te dirías o no? Y decían, bueno, pero si llega un cártel y me ofrece más dinero, me voy y me quedo con la beca, ¿no? Entonces, a lo que vamos en esta crónica es un poco como, ok, un esfuerzo institucional en el que se han gastado más de 100.000 millones de pesos en esta beca. Puede estar bien, puede ser un buen intento, pero obviamente no es suficiente, como dijo el presidente en su día, como para decir, aseverar rotundamente que ya los jóvenes no son reclutados, porque es un multifactor. O sea, no solamente de que te den una beca. Hay lugares, como esta de la triturada de jóvenes, que nos decían las madres, y que fui con ellas a un basurero terrible ahí en Zapopan a buscar entre los restos de, pues sí, de la basura a sus seres queridos, a sus hijos, que luego encontraron 8 bolsas con restos humanos ahí. Nos decían, mira, es que hay muchas veces que los jóvenes, sí, ok, influenciados por la narcocultura, porque no tienen oportunidades, acaban en el crimen organizado, pero hay muchos lugares como este, donde llegan a las comunidades, los cárteles, y dicen, a ver, estos 10 jóvenes a la carpeta. Y una vez que se los llevan, les dicen, miren, ustedes van a ser sicarios o lo que les espera si dicen que no, en la fosa. Y por eso muchos acaban desaparecidos en la fosa. Entonces es un problema muy, muy, muy complejo que no se soluciona con una simple beca o repartiendo dinero. Eso también lo decían los propios entrevistados. Y esta crónica de la triturada de jóvenes creo que así lo expresa. Ahora, en esta radiografía que haces, me parece, y hablando nuevamente de los jóvenes, importante que señales qué tanta influencia, aunque muy de pasada lo dijiste, tiene que ver en esta situación la anomalía cultural, porque yo ni le llamo narcocultura, a mí me parece una anomalía cultural de México, esta situación, y la otra, las pandillas extranjeras. Tú mencionas en varias ocasiones en tu libro a la Mara Salvatrucha. Bueno, yo, el tema de esta anomalía cultural, como tú le dices, o narcocultura, yo lo vi mucho, sobre todo en el reportaje, en la crónica de Jóvenes Destino el Futuro, cuando fui a Juárez, hacia Juárez. La propia policía, hay una unidad de la policía municipal que es la unidad de atención a pandillas. Creo que es una iniciativa interesante, un grupo de policías que van a las escuelas a practicar con los chavos, para hablar de drogadicción, de los riesgos que implica entrar también pues, al crimen organizado y así. Ellos me decían, es que muchos jóvenes están obsesionados, y jovencitos también, obsesionados con el tema de la narcocultura, de la música, de los corridos. Ven en estos sicarios, en estos cárteles, en estos corridos, ven un referente de alguien valiente, de alguien chingón, ¿no? Entiéndase, en el argot mexicano, alguien que tiene dinero en el bolsillo siempre, alguien que lleva una camioneta, ¿no? Ayer estaba en la escuela con 14 años y al día siguiente, o bueno, al mes siguiente, no sé, está manejando una camioneta y imponiendo miedo en la ciudad, ¿no? Entonces eso es un tema también que tenemos ahí, ¿no? Sí, hay reclutamiento forzado, hay muchos jóvenes que no quieren esto, pero también hay jóvenes que su referente es Por ejemplo, también hay una crónica que se llama Tierra de Chapos, que fui a Acril, ahí en la Sierra de Ahumara, y fui porque era como parte de otra crónica, de la pesadilla de los Muñoz, de una familia que le desapareció, la policía le desapareció a 8, si no mal recuerdo, integrantes varones de la familia. Y fui a Krill porque ahí vivía una de estas personas, una de estas familiares, y estaba haciendo una entrevista por esto, y de pronto llega su hija, que no tendría más de 14 años, completamente extasiada, diciendo que los sicarios habían ido a su escuela y se habían llevado a los chavos a trabajar, decía ella, ¿no? Pero ella no lo decía como algo malo, o sea, ella decía, no, pero no les hacen nada, ellos van a trabajar y ganan $100 al día, yo también quiero ir, ¿no? O sea, y porque son bien chingones y no sé qué, ¿no? Entonces, hay un problema también cultural, hay un problema también educativo en todo esto de la narcocultura, y bueno, pues es un factor más que está provocando también que los jóvenes vean no en las autoridades, no en el Estado, no en otros referentes a quien quiere parecerse, sino en estos jóvenes sicarios o cárteles, ¿no? Y bueno, pues eso creo que también se ve reflejado en las otras culturas, en estas crónicas. ¿Cuál era la segunda pregunta? Que se me fue el hilo. Hablas tú mucho de las pandillas centroamericanas. Sí, creo que el tema de las pandillas
hay una crónica que se llama El precio de la bestia o Un día en el puto infierno de los migrantes en Veracruz, donde ahí se expone mucho de cómo antes, sobre todo, yo ahora ya no lo veo tan vigente eso, aunque sé que todavía hay presencia de pandillas como tipo Mala Salvatrucha, Barrio 18 en la frontera sur, en Tapachula, en Tenosique, en todos estos sitios. Pero siento que en aquel entonces, esa crónica de 2012, era muy recurrente, que se decía mucho que los Zetas contrataban a la Mala Salvatrucha, contrataban muy entre comillas, como una especie de sucursal o de sus contratados, ¿no? A estas pandillas que iban en el tren. Sí, cuando yo hacía muchos reportajes también en la frontera sur del tren y todo esto, sí se veía, ¿no? Y de hecho ahí, no la incluí en el libro, pero hay una crónica también en Tierra Blanca, Veracruz, donde pues los pandilleros, los mareros, eran los que cuidaban, entre comillas de nuevo, y cobraban extorsión a los migrantes por ir arriba del tren, ¿no? Cobraban $100 por un trayecto relativamente corto, de 60 kilómetros o así, y tenían un dominio muy fuerte sobre el tren. También aquí en la zona centro del país, en el Estado de México, en Huehuetoca, se comenta bastante la presencia de estos pandilleros, aunque creo que ahora ya por el estallido precisamente de esto que hablábamos antes, ¿no? De las células criminales, es más difícil para ellos, ¿no? Porque pues ya la ruta está mucho más controlada, o ya por ejemplo llegando al norte pues ya es un negocio ahí del cártel del nordeste que no trabaja con ellos, en fin. Pero es otro actor más en este ajedrez, ¿no? de la delincuencia organizada y del crimen organizado. Ahora, hay una crónica cuyo título llama la atención y te pregunto para que tú le cuentes a quienes nos escuchan si te refieres a una especie de solución de mano dura. Se llama Agarrotazos contra el narco. No, fíjate que la intención de esta crónica era precisamente un poco exponer que hay lugares, hay comunidades indígenas, sobre todo en Michoacán, esa crónica de Nahuatzén, ahí en la zona purépecha, en la región purépecha de Michoacán, donde las personas de origen indígena decidieron expulsar a los partidos políticos, decidieron crear su propio consejo comunal y decidieron expulsar también a las policías locales porque consideran que son corruptas, y crearon ellos su propia guardia comunitaria, ¿no? Indígena. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, digamos, cuando tú intentas correr a un ayuntamiento que recibe recursos públicos, pues obviamente enfrentas muchísimas resistencias, aunque sea una figura reconocida en la Constitución, el tema del autogobierno indígena, pues genera mucha resistencia. Y lo que estaban haciendo en esta comunidad era estrangularlos financieramente, no dándole los recursos que llegaba de la Federación para el municipio a ellos, y entonces creó una especie de gobierno paralelo entre un ayuntamiento, por un lado, que no era reconocido por muchos de estos habitantes, y este consejo comunal. Entonces lo que sucedía era que esta guardia comunitaria pues empezó muy bien, creo que eran más de 100 elementos, con unas camionetas, más o menos equipados, ¿no? Pero claro, al no tener recursos, al tener este estrangulamiento financiero, se quedaron literal 4 comuneros en una camioneta destartalada en la que apenas podían ponerle gasolina para ir a cuidar los bosques, porque esta zona es muy zona de talamontes patrocinados por el crimen organizado, y ellos lo que hacen es cuidar esos montes, no hacen reforestación, etcétera. Entonces, por eso yo decía garrotazo, porque yo les decía yo, bueno, ¿cómo están ustedes luchando contra estos talamontes patrocinados por el narco? Y me decía, pues con puños, garrotazos y con las palabras, no tenían más para defenderse. Entonces era un poco esa intención de exponer que hay lugares donde sin recursos ninguno prácticamente, pues solamente les quedaban los garrotes para intentar defenderse de estos talamontes, ¿no? Nos quedan 2 minutos, mano, pero me gustaría que en esta historia que nos narras en diferentes crónicas, nos cuentes geográficamente desde tu perspectiva y tras presentar este trabajo, ¿qué estados consideras los más problemáticos y ensartados totalmente en esta problemática del narcotráfico? Mira, muy rápidamente, creo que como he dicho antes, el problema está prácticamente en todo el país. Obviamente hay diferencias. Creo que ahora mismo en la actualidad podremos hablar de Culiacán, obviamente en Sinaloa, donde hay una guerra cruenta dentro del cártel de Sinaloa, entre mallitos y chapitos. Se ha disparado la violencia, se ha disparado la ese país. Sobre todo Chiapas, donde también aumentó por más de un 100% la desaparición de jóvenes a raíz de este estallido de la violencia ahí en ese estado. Y, por ejemplo, Guerrero, que abre el libro de crónicas con Votar entre balas, donde los candidatos en la pasada elección, no hace nada,
Y los candidatos del propio partido de Morena, del partido en el poder, nos decían, mira, aquí en Guerrero no se puede hacer campaña si no le pides permiso al narco. O sea, la democracia está secuestrada por el narco. Fue algo, la verdad, muy impactante todo lo que nos dijeron estos candidatos, y también impactante cuando ves que muy pocos meses después, hace que será un mes, ves que el alcalde de Chilpancingo, recién electo, pues lo asesinan de una manera brutal, con una decapitación, y te refleja pues cómo está el estado de Guerrero ahora mismo, que sí creo que es de las zonas más conflictivas en el país, hablando de crimen organizado y de violencia y de impunidad, pues es el estado de Guerrero. Pues ahí está Manu Ureste y su trabajo, Vivir con el narco, crónicas y retratos de un país en guerra, de Grijalbo, de la editorial Penguin Random House, que ustedes ya pueden adquirir en México. Manu, muchas gracias por estos minutos aquí en Entre Washington y México, y sobre todo gracias por ayudar a retratar la desgracia que padece mi país, México. Muchas gracias a ti, Jesús. Y decir que muy pronto, a partir de enero, va a estar disponible también en físico, en papel, allá en Estados Unidos. Esperemos que pueda estar informando muy pronto de dónde, porque obviamente el país es muy grande, pero va a estar disponible allá en Estados Unidos. Y también está la versión audiolibro, que acaba de ser reconocido por el portal Audible como entre los 5 mejores libros de 2024 en la sección de True Crime, de no ficción. Entonces, bueno, esa opción también la tienen ahí. Gracias, Manu. Abrazo. Un saludo, abrazo. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. ¿Qué boles? Pues mi querida Fernanda Álvarez, no sé cómo le hizo, pero trae una carretilla atascada de libros, y de esa carretillada nos va a hacer las 2 mejores recomendaciones, ¿o no, mi querida Fer? Pues yo espero que sí, querido Jesús. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, que siempre es un gustazo. Pero traje, pues, de mi carretillada, como dices, 2 libros muy pequeñitos, pero me parece que para este momento álgido mundial me parecen pertinentes. Venga, esos 2 tesoros. El primero, pues ya, yo creo que si no la han leído, la han escuchado mucho, que es Svetlana Alexievich. Ella ganó el Nobel de Literatura en 2015 y ahorita Nórdica le acaba de publicar un libro chiquito, muy bonito, en cuanto a edición, porque pues el tema sabemos que es rudo en ella, ¿no? Pero un libro muy bonito con algunas ilustraciones, y se titula De una batalla perdida, que tiene que ver justo con el discurso que ella dio cuando ganó el premio Nobel. Y yo creo que es una buena manera también para quienes no se han acercado a ella, como una primera, un brochazo muy rápido de lo que pudieran encontrar en sus libros, sobre todo en el de La guerra no tiene rostro de mujer, y nos habla muy brevemente de cómo ella crece, ¿no?, en este país de mujeres sin hombres, porque todos están en la guerra, cómo nos habla un poquito de su literatura, cómo muchos la denostaron porque decían que eso no era literatura, sino que era documental, y cómo ella reprocha y dice que finalmente la literatura tiene que mostrar es justo estas caras que han sido silenciadas o que no se les han preguntado o que no han hablado. Nos da una pincelada brevísima, pues, de esta ideología rusa, ¿no?, de cómo los rojos, ¿no?, entre comillas, pues han vivido por esas bases ideológicas, ¿no? Y de momento te hace cuestionarte qué realmente somos, ¿no? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué tipo de ideologías nos construimos? Pero hay 2 momentitos que les voy a leer, son brevísimos, ya para el cierre del libro. El libro es muy corto, déjenme ver cuántas tiene, 48 páginas, o sea, lo leen en 20 minutos, pero deja mucho que pensar. Entonces, uno de estos fragmentos dice: me preguntaba qué libro sobre la guerra me habría gustado escribir. Me habría gustado escribir sobre un ser humano que no dispara, que no puede abrir fuego sobre otro ser humano, a quien la propia idea de la guerra le haga sufrir. ¿Dónde está? No lo he encontrado. Y la otra frase que quería leerles, sí, porque te digo que es como pertinente para, pues, tristemente este momento, ¿no? Justo. Y el otro dice: el tiempo de la esperanza ha sido sustituido por el tiempo del miedo. El tiempo ha retrocedido. Es un tiempo de segunda mano. Y termina este discurso diciendo:
Tengo 3 hogares: mi tierra bielorrusa, la patria de mi padre, donde he vivido toda la vida; Ucrania, la patria de mi madre, donde nací; y la gran cultura rusa, sin la que no logro imaginarme. Claro, Alexandra, pues tiene tres espacios bien complicados, ¿no? De raíz, de construcción, de identidad, donde mucha gente también se ve reflejada, ¿no? Y además creo que, como dices, para este momento de reflexión y tensión mundial, me parece que sobre todo alguien de la región y alguien con la autoridad que tienen las letras como ella, es demasiado interesante y pertinente, como lo mencionaste. Sí, y seguro estará escribiendo algo, porque la traducción salió en este enero, y claro, de enero a día de hoy, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, las tensiones han llegado a momentos de límite, ¿no? Y que pues no sabemos muy bien cómo va a desembocar la cosa, ¿no? Ojalá no desemboque en nada, mi querida Fer. Exacto, que quepa la prudencia. Pero bueno, y el otro librito me parece interesante, también es muy cortito, lo sacó ya hace mucho tiempo el Fondo de Cultura, con una coedición con Taller de Ediciones Roca. La traducción y el prólogo lo hizo Sergio Pitol, y es de un autor que la verdad yo nunca lo había leído, ahí lo tenía perdido este librito, lo recupera apenas. Se llama el Lu Xun, con H, L-U, y el apellido es H-S-U-N. Él era médico de vocación hasta que decide que lo suyo verdaderamente es escribir. Entonces se titula Diario de un loco, que retoma justamente de la literatura rusa, ¿no? Para que vean cómo está todo conectado. Y es un Tiene que cuento, ser. es un cuento chiquito, muy interesante, que te hace dudar como lector, porque le escriben al narrador principal o al personaje principal que un amigo suyo está muy enfermo. Entonces, cuando va al pueblo a visitar a ese amigo suyo, lo único que el hermano de este amigo suyo le entregan son sus diarios. Parece que este hombre se sanó y que dejó solo estos diarios. Y en estos diarios nos vamos metiendo poco a poco en una mente que va pensando que todo el exterior atenta contra él, pero no solo contra él, sino contra todo ser vivo, porque argumenta que los seres humanos en realidad son carnívoros. Perdón, son caníbales, porque carnívoros somos, pero son caníbales. Entonces te va metiendo como en un espacio muy oprimido, ¿no? No puede salir, decide no salir, empieza a dudar del vecino, duda del perro que está en la calle, duda de las miradas de los niños cuando él lo ven pasear por ahí, duda por supuesto de su hermano, y el último punto que duda es que él pierde a una hermana cuando ella era muy chiquita, y se pregunta si no sus padres, que ya sabían, si el hermano, que es caníbal también, no les hizo comer de la misma carne de esta hermana muerta. Pero lo que hace, además de ponerte todo el tiempo en este lindero que no sabes muy bien si te está diciendo la verdad, si sí está viviendo en este mundo opresivo, un poco de temor te da mientras vas leyendo las letras. Por otro lado, también es una crítica social a todo este mundo exterior que nos intenta vender algo que no somos, ¿no? Y creernos cosas, llámese capitalismo, llámese justamente comunismo, ¿no? Creernos cosas, estas ideologías que te hacen perder la realidad, ¿no? Y que terminas pensándote como un loco porque piensas distinto o consideras algo de distinta manera. Entonces me parecía como muy pertinente fusionar, ¿no? Un poquito estos libros tan distintos, por supuesto, de lugares tan diferentes donde hablan, ¿no? Porque Lu Xun creo que lo escribió a finales del siglo XIX, una cosa así. Sin embargo, pues te plantean extremos, ¿no? Y te plantean, pues, ¿qué estamos haciendo como seres humanos al final de cuentas? Y creo que ese tipo de reflexiones, aun cuando venga en un momento álgido, como dijiste al inicio, mi querida Fer, nos hace entender el porqué, la importancia en el equilibrio del entendimiento de ideologías y de lo necesario que es la paz para cualquier situación. Totalmente, querido Jesús, es que si no, pues estamos perdidos. Sí, si no bajemos persianas de una vez. Ojalá no las tengamos que bajar y las tengamos abiertas para que la luz y la paz siempre nos llegue, mi querida Fer. Y bueno, no dejes de llevar tu carretilla a entre Washington y México y sacar los tesoros que siempre puedes elegir con tanta certeza. Muchas gracias, querido Jesús. Prometo a la siguiente ser más luminosa. Hoy porque tocaba un poquito de opacidad, pero será más luminosa, ya verás. Siempre iluminan las letras, mi querida Fer. No te abstengas a leernos y recomendarnos lo que debemos tener frente a nosotros como lectura. Muchas gracias, querido Jesús, pues un placer.
Bueno, y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.